Tito 1, a partir del verso 1, la palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, pero que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad que reconocemos que tú eres quien hace posible que estemos aquí. Gracias, Señor, por esta bendita comunión entre los santos. Gracias, Señor, porque tu sangre vertida en la cruz, Señor, hizo posible nuestra salvación y este vínculo santo. Padre, guarda, bendice, cuida a tus hijos. Ayúdanos, ministranos a través de tu palabra y que siempre de parte nuestra estemos en la plena disposición, Señor, de hacer conforme a lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo te lo pedimos una vez más. Amén. Amén. Bueno, Pablo en esta carta incluye una serie de amonestaciones a las cuales Tito, que es el recurso, ¿verdad?, que es el ministro que se deja encargado de esta tarea, debería velar por cada una de estas cosas, prestar atención a fin de cumplir su ministerio. Sobre Tito nosotros hemos hablado muchas veces aquí, conocemos por lo que el texto mismo dice, y no solo podemos conocer sobre Tito en base a lo que nos sugiere o expresa el texto que estamos considerando hoy, sino que en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar información suficiente que nos brinda, nos permite tener ese perfil de Tito, ¿verdad? Esa comprensión, ese conocimiento de quién fue. Tito fue un hijo espiritual del apóstol Pablo y fue atraído por su ministerio de tal manera que se fue involucrando juntamente con Pablo. O sea, le asistió, estuvo con él, no una o dos veces, sino varias veces en Antioquía, en Jerusalén, estuvo también, sirvió en la iglesia de Corintio, como también estuvo presente en Creta. En Troas se supone que se encontraran, no pudieron encontrarse. En Filipos también sí se encontraron. Allí se entiende que Tito le rindió, ¿verdad? Rindió un informe de su servicio en Corintio.
Pero ya luego entonces ya se encuentran en Creta como un fiel colaborador de Pablo. Eso es importante, ¿verdad? Pareciera no ser relevante y uno rápidamente estaría más dispuesto a avanzar en la lectura, ¿verdad? Del pasaje, adentrarse más en otros aspectos, otras cosas importantes del contexto, del texto, ¿verdad? Pero ciertamente es importante porque es evidente ese aprecio de Tito por Pablo. ¿Y por qué razón? Definitivamente Pablo fue una figura, una persona que inspiró a Tito. Y no era para menos, porque el apóstol Pablo demostró durante todo su ministerio su fiel devoción al Señor que lo había rescatado, que lo había salvado. Y ese era su mejor sello de distinción. Una vida ejemplar, una vida transformada. Pablo vivía el Evangelio. Y es evidente que el hecho de que Tito se sintiera atraído por Pablo en ese sentido manifiesta entonces dónde estaba también el corazón de Tito. Era un verdadero hijo de la fe. Era alguien que verdaderamente amaba a Dios. Y él quería seguir los pasos del apóstol Pablo. Es bueno identificar buenos modelos a quien seguir o de quién emular el comportamiento. Hoy día que los creyentes son asediados por tantas cosas, ¿verdad? Estas estrellas populares que en su mayoría aborrecen la idea de Dios y son rebeldes, ¿verdad? Y muchas veces son las que llaman la atención de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes desean ser como ellos y demás. Pues es necesario ver por las Escrituras cuán conveniente es, preferiblemente, hablando de creyentes, que mejor nuestros ojos se centren en personas que modelan a Cristo, deseando nosotros ser semejantes a ellos, porque dan testimonio de que verdaderamente han nacido de nuevo y aman al Señor. Ojalá los ojos de muchos creyentes estén enfocados en la vida suya. Si usted ha procurado reflejar el carácter del Señor, se supone que eso sea lo que hagamos como creyentes. Reflejar el carácter de Cristo. Que nos vean comprometidos con la obra del Señor, con la causa del Señor, desgastándonos por el Señor. Somos siervos de la obediencia. Algo que discutí ante ustedes el domingo pasado, en el mensaje del domingo pasado. Somos nosotros siervos de la obediencia, amantes de la justicia del Señor. Anhelamos lo que Dios desea. Si es que hemos nacido de nuevo, anhelamos lo que Dios desea. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Y hay un deseo latente, vivo en nuestros corazones, de ser cada vez más conformados a la semejanza del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que esos son los pasos que debemos nosotros seguir como creyentes y es lo mejor a lo que uno puede aspirar como cristiano. Ser como Cristo. Si hay otro que da ejemplo queriendo ser como Cristo, yo quiero emular a ese hermano. No es idolatrarlo, no es divinizarlo. No se trata de eso. Pero ciertamente si da ejemplo, amado, eso me debe incentivar a mí, me debe motivar a mí para yo ser como Él, si verdaderamente manifiesta esa entrega y ese amor por el Señor. Contrario a aquellos creyentes
cuyo comportamiento hace cuestionable si verdaderamente son salvos y nacieron de nuevo. Contrario a aquellos creyentes que afirmando ser cristianos, profesando la fe cristiana, no dan ejemplo con sus vidas de aquello que profesan, de la santidad a la que aluden, del amor al Señor al que aluden muchas veces. No, amado. Si hemos nacido de nuevo, nuestra vida es transformada y se hace semejante a la de Jesús. ¿Amamos con el mismo grado que amó el Señor Jesús? No necesariamente. Estamos siendo perfeccionados. Pero ciertamente el amor vertido en nuestros corazones quiere manifestarse a los demás. Quiere entregarse a los demás. Y ese mismo amor va moldeando nuestra conducta, nuestra propia vida, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo somos como personas. Tito tenía un gran encargo. Debía proclamar la palabra del Señor. Claro, con denuedo, con gracia, en el amor del Señor, siendo insistente, siendo perseverante. ¿Por qué? Porque desafíos habían. Y el apóstol Pablo ya le está advirtiendo. No será fácil, el ministerio de la proclamación de Cristo no es fácil. Cuando verdaderamente se ama con esa intensidad, con esa agudeza la verdad del Señor, no es tarea fácil. Enfrentar el error, confrontar la mentira, persuadir al que ha sido engañado, instruir a fin de que la grey, sea edificada y reciba las herramientas que necesita recibir para modelar al Señor y para presentar defensa de su fe y proclamar la verdad de Cristo a aquellos que necesitan salvación. No es tarea fácil equipar a los santos. No es tarea fácil. Pero sí posible. Porque las fuerzas del Señor que acompañaron a Pablo acompañarían a Tito. Es el mismo Señor. Aquel Señor que no abandonó a Pablo, no abandonaría a Tito. Aquel Señor que inspiró a Pablo, inspiraría a Tito. Aquel que reconfortó a Pablo muchas veces en los momentos difíciles, mientras era fiel a la verdad del Evangelio o al encargo de la predicación, también iba a reconfortar a Tito cuando lo necesitara. El Señor no es uno al que le guste allanarlo todo y ponerle las cosas fáciles a los creyentes. No, esa no es la idea. Nunca fue la intención del Señor. Porque de esa manera no se puede aprender, no se puede crecer, no se puede madurar. Usted no se ha pensado, imagínese, todo el mundo reclama como ese grado de perfección en todas las criaturas. Imagínense todo el mundo comportándose perfectamente. ¿Cómo nosotros podemos entonces hablar del amor? O del perdón. Nadie necesitaría perdón nunca. Pero imagínense la dinámica del amor. ¿Cómo? Nadie pensaría que tiene necesidad de afecto, de cariño, de ser perdonado, de ser ayudado, porque todo el mundo es perfecto. Pero las situaciones complejas, difíciles, esos escenarios que son los que no deseamos precisamente por su dificultad, por el dolor que posiblemente causan, ¿verdad? O la aflicción que pueda añadirse debido a la experiencia, ¿verdad?, que traen las crisis muchas veces. Son esos escenarios los que precisamente van a permitir que ejercitemos la fe, que podamos amar, que podamos perdonar, que podamos brindar apoyo al que lo necesita.
Tito pasaría por situaciones duras, como las pasó Pablo también, y muchos otros que desearon ser fieles al llamado del Señor. Claro, Pablo, la voz de la experiencia, tiene mucha más experiencia que Tito. Por lo tanto, comparte consejos, le exhorta, pero sobre todo le advierte. Pablo no quiere que Tito vaya a ejercer el ministerio con una falsa expectativa, algo irreal de lo que será su desempeño ministerial, lo que encontrará, a lo que se enfrentará, aquellas cosas con las que tendrá que lidiar. No. Él es sincero y le dice: prepárate, porque fácil no es la tarea. Pero es tu deber como creyente, como hijo de Dios y sobre todo como ministro escogido por el Señor, de hacer conforme a lo que te pido. Claro, Pablo habla inspirado por el Señor, dirigido por el Señor, y Tito lo entiende así. Esto no es un antojo de Pablo, un capricho de Pablo. Él entiende, Tito entiende y comprende muy bien que Dios está dirigiendo la vida de Pablo como la vida de Tito también. Y así como sirvió en Corintio, y definitivamente lo hizo fielmente, ahora le toca servir en Creta. Así es que primero uno ve ese saludo formal del apóstol Pablo. Qué lindo también es hacer un alto un momento para reflexionar sobre eso. En vez de estar nosotros quizás en nuestro saludo como cristianos, quizás estar diciendo bendecidos, incluso mejor que Dios te bendiga. ¿Por qué no tomar ese ejemplo de lo que era el saludo apostólico, que realmente definía lo que es el cristianismo, aun cuando fuera tan simple? La gracia y la paz del Señor Jesucristo. Porque nos distingue. Recuérdese que hoy, en este mundo pluralista, hay tantas deidades, tantos supuestos dioses. Qué importante es nosotros en todo momento tratar de identificarnos en ese saludo cristiano. Si es que vamos a saludar, pues saludemos cristianamente. Y que sea ese saludo uno que exprese realmente que nuestra identidad es con Cristo. En todo. En su muerte, en sus padecimientos, como también, en su muerte y sus padecimientos. Él nos ha hecho resucitar a una nueva vida para tener esta comprensión, pero también para tener este sentido de responsabilidad en lo que respecta al Evangelio, en lo que respecta a su palabra, en lo que respecta a la verdad misma. Pues entonces, para que no nos vayan a confundir con otros grupos que no necesariamente predican el Evangelio bíblico, ¿por qué no saludar como corresponde a los santos del Señor? Y no es algo que usted va a ver una sola vez. Le exhorto a que estudie las cartas para que usted vea cómo era el saludo. Aún a veces en la doxología, lo que era la doxología, lo que es la verdad. Prácticamente estudie toda la estructura de la carta y se dará cuenta que no faltaba ese tipo de saludo. Y en ese saludo uno podía ver cómo se identificaban. Y para ellos parecía ser motivo de gozo realmente y de satisfacción. Esa identidad ahora con el Señor. No había razón por la cual ocultar o sentir temor por eso o sentir vergüenza de Cristo. No, era lo más grande que le había pasado. Para los cristianos hoy, Cristo será lo más grande que le ha pasado. Porque a veces pareciera que tienen temor. Se muestran silentes, como si los hubieran silenciado, el mundo con sus presiones y las personas ateas con
con sus argumentos y planteamientos. ¿Por qué avergonzarse del Señor? ¿Por qué avergonzarse de la verdad? Para esto Dios nos rescató, para esto Dios nos perdonó, para ser luz en un mundo de tinieblas. Anunciemos con denuedo esa verdad y sin temor, confiados en el Señor. Tito no se muestra temeroso. Claro, pensaría en todas estas cosas, todas son importantes, y viniendo la advertencia de Pablo, las tomaría seriamente. Pero no se muestra temeroso. Claro, para él debió ser un desafío, pero le hizo frente. La valentía también es sumamente importante. En este camino hay que ser valiente, amado. Hay que ser osado muchas veces ante los hijos de las tinieblas. Hay que hacer frente sin vacilar, sin claudicar, convencidos, dispuestos a predicar la verdad del Evangelio con esa veracidad, con esa seguridad con la que debe predicarse. Conforme a la fe de la iglesia, Pablo era siervo y apóstol. No había duda de eso. Eran muchos los que podían testificar que verdaderamente había sido una persona escogida para servir como apóstol. Contrario a muchos ministerios que conocemos hoy día, ¿verdad? Que parece que corren por la marginal. Personas que supuestamente tienen un ministerio no se congregan. Muchas veces estos ministerios no fueron confirmados por la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Cuán importante es entender la participación de la iglesia, validando o confirmando también los ministerios. Conforme a la fe de la iglesia, Pablo era siervo y apóstol. Era un escogido del Señor. Ese término escogido es doctrina. No podemos... a muchos creyentes les resulta complicado. Y muchos hasta han empezado a omitir el término, ¿verdad? Pero ciertamente es una doctrina bíblica. Los salvos han sido escogidos. Queriendo decir que la salvación descansa solamente en el acto voluntario, en el acto libre del Señor, que es el que salva. Aquel que ha sido salvado ha sido escogido. Por sí mismo el hombre no puede alcanzar su salvación. Por mucho que intentara, ¿verdad? Que se afanara o lo intentara, no puede por sus propios méritos ser salvo. El problema es que ni siquiera será capaz de esforzarse razonando correctamente o apropiadamente sobre la fe bíblica, porque la condición caída en la que se encuentra le permite ser un ciego espiritual. No buscará a Dios, no deseará a Dios. En su estado no puede entender que es un miserable pecador y no puede entender por qué necesita un Salvador. Su inclinación natural es al pecado, a esclavizarse más y más en el pecado, a menos que el Señor haga nacer esa convicción para traer verdadera libertad a su vida y entonces le resplandezca la luz del Evangelio y entienda profundamente cuál es su verdadera condición y quién es el que llama. Jesucristo. Así que su ministerio no era algo aparte de la iglesia. Pablo era conocido. Eso es sumamente importante. En el caso de Tito pasaría igual. También era alguien conocido, ligado a Pablo. Había un vínculo ahí maravilloso, ¿verdad? De amor fraterno, como cristianos, pero sobre todo ligado a la iglesia misma también Tito. Esa fe
es lo que Judas llama, no Judas el Iscariote por si acaso, es lo que Judas llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Judas 3 usted lo encuentra. Es el depósito de la verdad que Dios le encargó a Pablo en Primera de Tito 1:11 y que Pablo a su vez había dado a Tito, como también lo llegó a dar a Timoteo. Uno de los problemas en Creta era el abuso de la gracia de Dios. Y muchas personas pudieran llegar a pensar mal de la libertad cristiana. Si no se tiene una correcta comprensión, se puede pensar mal de la libertad cristiana, se puede interpretar mal el concepto de la gracia misma. Y parece que algunos pensaban que la gracia era una licencia para pecar, para hacer lo que quisieran hacer. Somos libres, quizás decían. Por lo tanto, si somos libres podemos hacer lo que queramos hacer, no importa. De todas maneras, Dios nos ha salvado. Sin embargo, la libertad cristiana tiene que ver con la obediencia que se rinde al señorío de Cristo. Tiene que ver con esa sujeción de la vida de ese cristiano a Cristo como su amo. Si hablamos en esos términos, entonces, que es como habla la Escritura o lo expresa la Escritura, entonces no da lugar para que un creyente conciba que la libertad es para vivir según le plazca, sino que tiene un dueño y que ahora está sujeto a los deseos de ese dueño, que es su amo. O sea, ya no vive para sí, sino para otro. No vive para satisfacer sus deseos, sino que vive para el Señor. Vive para hacer lo que Dios dice. Y de esa manera glorificar y exaltar al Señor. Y de hecho, hay que aclarar algo. Vivir para satisfacer los propios antojos de la carne no es libertad, es esclavitud. El que piensa así debe reconsiderarlo muy bien porque no es libertad. Es esclavo del pecado, dice la Escritura. El pecado se enseñorea de él, lo domina. Responde a los apetitos, a su propia concupiscencia. No es una persona libre, es un esclavo, dominado, sometido, subyugado por su naturaleza caída. A veces las personas piensan sobre la libertad como si fueran, como si fueran seres autónomos. Hay que tener cuidado cómo se piensa de la libertad. No existe tal cosa. Por eso es que todo ser humano responderá al Dios que lo creó. Unos para vergüenza eventualmente y otros para experimentar esa vida gloriosa y eterna con el Señor por la justicia de Cristo. Unos se levantarán eventualmente para confusión y condenación eterna, otros para vida eterna. Por eso es que la Escritura dice que el que tiene el poder de arrojar al infierno a la criatura moral no es Satanás, es Dios mismo. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Así que ese era uno de los problemas. Vaya, qué problema. No era un problema simple. Era un grave problema. Era una herejía. No era cierto. No era verdad. El Evangelio debía constreñirles a ellos a vivir vidas santas, a desear vidas santas, a desear vidas consagradas, a desear ser santificados todos los días de su vida, amando al Señor, buscando intensamente al Señor. ¿Cómo pensar de esa manera? Que la gracia les concedía libertad para seguir en el pecado. Es absurdo. Y esto lo que también da lugar a pensar es sobre la posibilidad de que quizás
en su mayoría se tratara de personas que, ¿verdad?, que profesaban esa fe, pero no necesariamente habían nacido de nuevo. El Evangelio es claro, la palabra es clara. Si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo y es de Cristo, ya no es esclavo del pecado. Ya no vive una vida dominada por el pecado, sino que ahora hay un interés genuino por cultivar una devoción genuina al Señor que lo compró a precio de sangre. Así que Pablo responde, en esas respuestas que uno ve que Pablo da, podemos encontrar una perfecta definición de la fe, como esa verdad que es según la piedad. Así se define la fe, como una verdad que es según ¿qué? La piedad. O sea que no es algo, no se trata de haber asentido a una verdad teológica, a una verdad doctrinal, como el hecho de que Cristo es Dios, como el hecho de que Cristo se humanó, aún convencido de que Cristo entregó su vida en la cruz para conceder salvación al pecador. Aun cuando una persona pueda sentir sobre eso y no tener duda de eso, eso no necesariamente garantiza que ha tenido una experiencia personal, real, con Cristo. Y eso la Escritura lo prueba en un sinnúmero de veces, lo vemos en la Escritura. Ese es el caso de los hebreos, que dice que hay personas que fueron iluminados, ¿verdad? Y habla de una manera que en algunos ha generado una cierta confusión porque piensan que eran personas que realmente habían sido salvas y luego perdieron la salvación. No, lo que está describiendo allí son personas cuyos corazones habían estado expuestos a la verdad del Evangelio mucho tiempo, ya estaban convencidos de lo que era la verdad del Evangelio, pero aunque eso era así, ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no eran salvos verdaderamente, simpatizantes. ¿Cuánta gente no simpatiza con el Evangelio? Y va a las iglesias porque hay buena música. Las que tienen, ¿verdad?, sus agrupaciones o hasta más de una agrupación. Y mucho drama y mucha cosa, ¿verdad? Y sin embargo, aunque simpatizan, no necesariamente significa que son verdaderamente hijos de Dios, hijos de la verdad, hijos de la luz, ¿verdad? En este caso la luz, Cristo. Sino pueden seguir siendo, como dice la Escritura, hijos de desobediencia. Aun cuando una persona no se manifieste tan rebelde, es rebelde en el sentido de que si ha negado a Cristo y no se ha vuelto al Señor, es rebelde. Se resiste a la solicitud de Dios, quien creó todos los seres humanos y cuyo llamado es al arrepentimiento precisamente. Arrepentidos y convertidos. Es algo que siempre lo vemos desde el Antiguo Testamento. Ese llamado constante, ¿verdad que sí? Es el llamado de Dios. Incesante. Y todavía sigue siendo el llamado hoy de Dios a través de la iglesia, a un mundo pecador. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Reconozcan su maldad. Ahora, no debemos confundir esa piedad a la que alude Pablo y que debe destacarse con esa falsa piedad que muchas veces representa el falso ascetismo. Personas que se abstienen de ciertas cosas y son como un tipo de monje que se aísla, parece tener sumo cuidado con las cosas supuestamente malas. Es como un intento de no contaminarse. Y muchos otros ejemplos que quizá pudiéramos añadir de ascetismo no tienen nada que ver con eso. No tiene que ver con privarse de cosas, de ciertas cosas, a fin de purificarse a sí mismo o lograr un estado de santificación. No. Eso es una falsa piedad. Esa no es la piedad de la que nos habla el Señor. En Colosenses 2, 21 al 23 nos dice la Escritura:
no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Ese ascetismo no es la piedad de la que habla Pablo. Y ese ascetismo, lo que acabamos de leer de esta cita, es algo que se relaciona mucho con la postura del legalista también, que cree que se ha abrazado al evangelio bíblico, pero realmente lo que sostiene, lo que fomenta, lo que enseña, no es el evangelio bíblico, es legalismo. Y fue precisamente el problema de muchos fariseos, de los líderes religiosos de la época de Jesús. Y hoy todavía están presentes, aunque no necesariamente sean judíos. ¿Cuántas congregaciones carismáticas no tenemos de corte pentecostal que continuamente están prohibiendo la falda? La mujer debe vestir falda y tiene que ser hasta los tobillos. El hombre debe siempre tener su corbata. Incluso habrían algunos que si me ven predicar de esta manera, yo le estoy faltando al Señor. Porque no estoy, vestido de la manera apropiada para representar dignamente al Señor. Eso es legalismo, eso no es el evangelio de Cristo. Todo es una serie de prohibiciones. La mujer no puede usar pantalón. Si usa pantalón es una hija del diablo. Si se maquilla, ahí tenemos el ejemplo de Jezabel, es una hija del diablo. Eso no es el evangelio. Eso es legalismo. Y de hecho es lo que aquí, en este contexto, Tito tendría que enfrentar también. Como Pablo en muchos escenarios tuvo que hacerle frente y condenarlo también. Condenarlo porque no es el evangelio. Porque como dice aquí mismo Pablo en Colosenses, estos preceptos humanos de hombres basados en reglas y en enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y añade más, dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada devoción. Y Pablo dice, esa es una falsa humildad. Y tenemos personas predicando esto por años que necesitan sentarse, coger discipulado para entender verdaderamente lo que es el evangelio bíblico. Porque lo que predican hace tiempo no es el evangelio. Así han engañado a la gente y así hay muchos que se han dejado engañar con esa falsa piedad, con ese falso evangelio que debe ser censurado y condenado. Y lo peor aún es que el legalista siempre entendió que había que añadir algo había que añadir a la obra suficiente de Cristo en la cruz. Se veían como colaboradores de la salvación. Algo también tenemos que aportar. Entonces para ellos la salvación depende de ellos. Y a mucha gente le imponían, si realmente quieres estar seguro de tu salvación, en el caso de la mujer, por ejemplo, tienes que tener la falda hasta allá. Si realmente quieres estar seguro de que vas a ser salvo, no puedes usar pantalón. Si realmente quieres estar segura de que vas a ser salva, no puedes maquillarte. Y tienes que ser fiel supuestamente al evangelio de Cristo. No al evangelio de Cristo. A los preceptos tuyos humanos que tú has querido imponer al evangelio, pero no son el evangelio. La Escritura claramente dice que la salvación es solamente por la justicia de Jesús y que el sacrificio de Cristo fue suficiente.
Cualquier cosa que yo quiera añadir a eso altera totalmente todo. Rebaja a Cristo, niega prácticamente el sacrificio de Cristo como uno suficiente y perfecto, y es una herejía que debe ser condenable. Y Pablo mismo lo hizo, y Pablo preparó a Tito, porque Tito, uno de los desafíos precisamente era, los vas a tener allí. Allí van a estar. Allí. Insistiendo que hay que circuncidarse para entonces tener seguridad de que vamos a ser salvos. Insistiendo a los gentiles que tengas por allí que hay que obedecer y observar ciertos ritos y ceremonias para estar seguros de que van a ser salvos. No, amado. La salvación es única y exclusivamente, es únicamente por la justicia de Cristo. Y eso que le acabo de comentar, eso es una falsa piedad, eso es hipocresía. Esa no es la piedad que corresponde al cristianismo. No tiene nada que ver con el evangelio bíblico. Esta verdad respecto a la piedad supone esa racionalidad y también esa coherencia interna de la fe que sostiene un creyente. Racionalidad porque nuestra fe no es ciega, porque se puede probar, porque nosotros tenemos toda esta revelación de Dios sobre la cual el hombre puede que razonar. Coherencia porque el cristiano tiene que vivir el evangelio, pero es vivir el evangelio según como Dios lo ha revelado, no según los preceptos que un hombre o una denominación o alguien quiera imponer como si fuera el evangelio. No. A lo que hay que ser fiel es a la verdad del evangelio. ¿Verdad? No los preceptos como si fueran necesarios para salvación. Eso es otra cosa. Puede haber un dogma de una iglesia, y cuando digo dogma no como doctrina, puede haber un dogma de una iglesia que puede ser bueno en el sentido de que ayuda a mantener un orden en la liturgia y demás. Eso es una cosa distinta. Pero llegar a creer que si se violenta en algún momento dado o alguien violenta ese dogma, pierde la salvación, deja de ser salvo, no. O que es requisito para ser salvo, no. Eso no es el evangelio. En un mundo cada vez más secularizado y pluralista, los creyentes deben, ¿verdad? Nosotros los cristianos, deben determinar de manera lógica toda la verdad. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Escudriñemos la verdad, vivamos de acuerdo a esa verdad, para que no seamos confundidos y engañados por las ideas de los hombres, por los conceptos de los hombres. La fe razonable va a permitir a los cristianos que sus convicciones sean fortalecidas. Hay que volver a la palabra, hay que volver verdaderamente a lo que es el evangelio, para que esas convicciones puedan ser fortalecidas y no seamos arrastrados por la mentira, por el error, porque esta nos va a animar a nosotros a vivir vidas que estén en conformidad con lo que el evangelio verdaderamente presenta. La piedad significa santidad práctica en la vida diaria. Hay una transformación, hay un cambio, pero todo esto se da dentro de lo que es la verdad del evangelio. No responde a lo que los hombres puedan suponer que debe ser el estilo de vida cristiano. Lo que pasa hoy con la música. No existe música cristiana. Esa etiqueta de cristiana, esta es cristiana, aquella es cristiana. La música en sí. No existe música cristiana. Ni música satánica en sí. La Biblia dice la Biblia enseña que Dios ha dado a los hombres los talentos, la habilidad y ha regalado a sus criaturas la música. Claro, algunos han querido forzar que aún la melodía, sin la letra, ¿verdad? No es amoral. Pero en realidad es amoral. Aunque pueda evocar sin letra la música, aunque pueda evocar sentimientos y demás, es amoral. Son sonidos.
Y a veces cuando vamos a la Escritura, el argumento es, Pablo dice en la Biblia, cantar a Dios con cánticos e himnos espirituales, nada más. Eso es lo único que aparece en la Escritura. Y en base a una mala interpretación de eso, entonces algunos quieren establecer qué es música cristiana y qué no. Cuando prácticamente lo que Pablo está señalando es el cuidado en la selección de la música cuando se adora a Dios, en el proceder de ese cristiano que va a presentar su vida devocional al Señor, aún, ¿verdad? Cuando integra también la música como parte de la adoración. Hay creyentes que han llegado al punto de afirmar que a cualquier música que sea un poco rítmica debe desaprobarse como cristiana. Porque a juicio de ellos no es espiritual, pero es que está la música solemne que nos lleva a que nuestra mente esté centrada en Cristo en un momento preciso donde se pretende adorar a Dios y estar en comunión, quizás en oración, en presencia de otros hermanos. Pero también hay música que tiene la intención, y también puede ser de Dios, que tiene esta intención de que tú expreses el gozo y la alegría de Cristo en tu vida. Porque si fuera así, cuando uno considera lo que fue la música, la danza judía, esas expresiones culturales, uno ve que había música de ellos que tendía a ser más solemne, sobre todo cuando había un fallecimiento, alguien había fallecido, había pena, ¿verdad? Otras que eran de reflexión, recogía al pueblo en un sentir donde había más quietud, pero también habían otras en las cuales el pueblo manifestaba ¿qué? Gozo, alegría, incluso en las bodas. Muchas veces estaba esa expresión cultural de alegría por los novios y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso precisamente es el legalismo, que no es el evangelio. ¿Cuánto daño hace y cuánta confusión genera y a cuántos engaña? Es importante y es menester que tengamos mucho cuidado. La persona que usa, claro está, la doctrina de la gracia para excusar los pecados está mal. Pero lo que tenemos que entonces considerar aquí es qué es realmente mundano y qué es realmente pecaminoso. La Escritura te va a dar luz a ti sobre lo que realmente es pecaminoso y mundano. Y te va a sorprender que no necesariamente responde a los preceptos de algunos hombres que han querido imponer por años cosas que no necesariamente el mal es inherente a ellas. O el pecado, el mal es inherente a ella. No necesariamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Permitamos que sea la Escritura, que mantengámonos en los parámetros de la Escritura, que ella sea la que exprese, la que afirme que realmente es verdad y que no lo es. Y las áreas grises, oremos, pidamos a Dios, reflexionemos una y otra vez sobre el texto, porque Dios siempre da sabiduría y permite entender su verdad. El mensaje de la gracia apunta hacia la bendita esperanza del regreso de Cristo. Tito predicó esta verdad de lo que la gracia verdaderamente era, mientras que a su vez enfrentaba, porque ese era un gran desafío, a los falsos maestros. Y quizás aquellos creyentes que habían sido engañados y seducidos por las mentiras de los falsos maestros, respondiendo a ellos en qué consistía la gracia de Dios verdaderamente y en qué no consistía, para que no fueran engañados. En Gálatas precisamente las consecuencias de ese engaño, en Gálatas por ejemplo encontramos como Pablo afirma que en la medida en que tú te abrazas, habiendo conocido la verdad del evangelio, habiendo tenido un concepto claro de la gracia, de pronto te abrazas a esa idea del legalismo que no es la gracia y no es la libertad de la que Cristo habla. Dice Pablo que cuando eso una persona lo hace, alguien que había creído en la verdad, cae de la gracia. Que no es que pierde la salvación, pero cae de la gracia. Habiendo sido libre
y ya no privado de esa comprensión de lo que la gracia significa, él mismo se priva a sí mismo y se esclaviza a sí mismo porque prefirió volver a ese sistema religioso, ¿verdad? Legalista, que a la postre lo que hace es esclavizar, porque no permite que las personas vivan realmente el evangelio. Son fieles a otra cosa, pero no necesariamente al evangelio. Entonces, estas personas manifiestan un celo mal encausado. Usted ve ese celo mal encausado. Arremeten contra otro cristiano porque la vestimenta no es la cristiana. Arremeten contra aquel cristiano porque está oyendo música secular. ¿Dónde dice la Biblia que usted no puede oír música secular? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que es pecado eso? Claro, usted como cristiano que usa el sentido común, que tiene la sabiduría de Dios, no va a exponer, ahora siendo cristiano, no se va a exponer a cualquier tipo de música y sobre todo principalmente considerando la letra. Pero hay mucha música que no viene de creyentes, de cristianos, que usted la escucha y es un deleite. Es un deleite porque usted piensa en la gracia común que dotó a esos hombres, que aunque no sirven a Dios, Dios los dotó con esas habilidades. La música clásica, escuchar a Beethoven y toda esa música clásica y todos esos virtuosos de la música que hay tanto. Entonces, es interesante porque a veces la hipocresía de estas personas, cuando ellos van a estudiar música, muchas veces el maestro usa como ejemplo música secular, vamos a llamarlo así, que no es de cristianos. ¿Para qué? Para instruir y enseñar a cristianos que quieran aprender a tocar guitarra. O sea, ¿cómo agringolarse de esa manera? ¿Cuán necesario es desprenderse del lastre del legalismo que quizás muchos aún podemos llevar arrastrando? Donde condenamos a una persona porque escucha música que no es cristiana. Pero puede ser que estemos hablando de música aún así sana. No necesariamente está incitando a la violencia, no está siendo tentación para nadie para que cometa adulterio. Y por el simple hecho de que usted la escucha, viene a la iglesia, hijo del diablo. Tú no has nacido de nuevo. Porque como volvemos al texto que ahorita leímos de Pablo, algunos ignorantemente sí se someten a eso. A ese legalismo, se someten a ese legalismo. Pero Pablo, Tito, Dios lo levantó para explicar en qué consistía verdaderamente la gracia. Y esa coherencia entre nuestro modelar, en nuestra manera de ser y lo que profesamos, no muchas veces tiene que ver con lo que algunos han querido imponer. Claro, esto no quiere decir que yo voy a andar desnudo como cristiano por ahí. Pero eso es obvio, eso se entiende. No es eso. Pero aunque no es eso, no quiere decir que la etiqueta bíblica sea que el cristiano yo tengo que andar con corbata todo el tiempo y que yo no puedo usar un pantalón corto. O sea que si yo voy a la playa me tengo que meter con todo y traje y corbata. La presión de la ola me tira hacia atrás y con la misma corbata quizá me ahorque. Y déjeme decirle, yo estuve en un contexto cristiano de mucha necesidad, que lamentablemente esa es la instrucción que habían recibido cuando llegué. Yo fui solo de viaje a tener esta experiencia, así que no me metí, o sea, yo fui prudente. A mí, si no me llamaron, no me voy a meter en nada de eso. Entonces yo estuve y participé. Y era preciso ver con ese calor, sin aire, todos esos hermanos con la corbata hasta aquí. Entonces me miraban como raro porque yo estaba en una t-shirt sudando. Y yo sudando también. Era un calor intenso. Pero esa gente
Bueno, estaban las corbatas entripadas, todo en sudor, una cosa increíble. Pero se insistía que así visten los hijos de Dios, que ese es el evangelio. Wow. Cosas increíbles, amado. Cosas increíbles, tristes, lamentables. Eso no responde a la verdad del evangelio. Muchas veces quien alude a la santidad no está hablando realmente de lo que implica la santidad, de lo que es la santidad realmente. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que está enseñando son dos más humanos, dos más de hombres. Tito se entregó a la proclamación del evangelio, al mensaje carismático, organizó la iglesia. Muchas de estas incipientes, él, ¿verdad?, trabajó con ellas porque necesitaban más ayuda. Él suplió toda esa ayuda, ¿verdad?, estableciendo una estructura eclesial sólida. ¿Y cómo se hace eso? Con la verdad del evangelio. O sea, capacitando, dando esas herramientas conforme a la verdad que necesitaban para que aprendieran realmente y tuvieran una sana eclesiología, para que pudieran funcionar conforme a la verdad de Cristo y no como algunos maestros querían imponer. Así que él ayudó a consolidar la obra y organizar la iglesia. Esa es parte de la tarea y responsabilidad de los ministros, de los pastores. Por eso la importancia de conocer verdaderamente la palabra de Dios, lo que el evangelio verdaderamente es. A fin de organizarla, debió corregir lo deficiente a nivel personal. O sea que tuvo que encarar la oposición, la hostilidad, la mentira. Pero también a nivel familiar. Trabajó con las familias. ¿Con qué trabajó? Con el evangelio. Lo deficiente de la iglesia, ¿verdad? Se dio cuenta de la pobre comprensión eclesiológica que había del tema de la eclesiología, y él entonces afinó con la verdad, fue afinando, ¿verdad?, dando estructura, que ellos conocieran realmente a qué cosas realmente debían responder que eran conforme al evangelio y qué no. Y también trató con, ¿verdad?, con la deficiencia social. El trabajo del ministerio no es fácil. Retar muchas veces el pensamiento de alguien que ha venido arrastrando ese lastre del legalismo no es fácil. No es fácil. Llevarlo a las escrituras para que profundicen y vean cuál es la verdad del evangelio no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque el ministro se prepara, y por más que se prepare, y por más educación y por mejor formación teológica que tenga, seguirá dependiendo de cuán dispuesto esté el corazón de aquel que escucha. Eso es algo que ahí el ministro no lo puede controlar. Puedes tener todo el deseo, toda la pasión y un buen conocimiento que es apropiado y adecuado, pero sin embargo no tienes control al respecto. Sobre ese particular no tienes control. Si ante corazones que no son enseñables, no hay manera de enseñarlo. Pero aquellos corazones dispuestos a aprender, el Señor se glorifica y los dirige y permite que tengan ese conocimiento, esa comprensión. Mientras los cristianos estén en su cuerpo de carne, ¿habrá problemas en las iglesias? Sí, habrá problemas. Pero cuando hay una buena eclesiología, cuando hay buena predicación, y cuando digo buena predicación es porque se predica verdaderamente el evangelio, cuando hay discipulado, cuando la iglesia logra tener una cultura de evangelismo y tiene una correcta cosmovisión, esa cosmovisión cristiana, las cosas fluyen, aunque hayan situaciones, porque siempre van a haber, pero las cosas fluyen
Y puede decirse que esa congregación, esa iglesia local, es una iglesia sana. Y eso es lo que Dios busca, esa iglesia sana. La iglesia sana se va a distinguir por eso. Una cosmovisión cristiana, una cultura de evangelización, hambre de la verdad del evangelio, predicación realmente conforme a la verdad del evangelio, discipulado. Esas cosas, amados. Hay algo que no puede faltar. El amor genuino, espontáneo entre los hermanos. No necesariamente el tamaño de la iglesia. No se equivoque, no se deje llevar mucho por lo grande. No necesariamente el tamaño de la iglesia. Eso no necesariamente le dice a usted que esa es una iglesia sana. No. Tito fue fiel y se entregó con una genuina devoción. Amó lo que hizo porque lo hacía para Cristo. Estaba agradecido y se sentía en deuda con el Señor, como el apóstol Pablo también. Y todos nosotros también debemos estar en la disposición de hacer lo que Dios demanda de nosotros con alegría, con regocijo en nuestros corazones y con ánimo pronto, porque ciertamente hay una gran necesidad de que este mundo conozca al Señor. Padre, gracias te damos en este día por tu amor, misericordia y bondad. Señor, gracias por la vida de Pablo, la de Tito, porque nos siguen inspirando hoy. Gracias, Señor, porque la fidelidad de ellos también nos desafía a nosotros en este tiempo que vivimos, para que también nosotros, Señor, estemos en la plena disposición de hacer tu voluntad, sabiendo que así como cuidaste de ellos, que así como los fortaleciste, que así, Señor, como reconfortaste a cada uno de ellos, les inspiraste, así también estás con nosotros en este tiempo para reconfortarnos, darnos ánimo, darnos nuevas fuerzas, permitirnos entender tu verdad y apreciar tu verdad para vivir la verdad del Evangelio, para defender esa verdad, Señor, de las herejías, de los falsos evangelios también. Señor, ayúdanos y bendícenos y que no falte la motivación en el corazón de cada uno de tus hermanos. Que no falte, Señor, ese deseo y que sea fervoroso en sus corazones por ti, por tu obra, por tu causa, Señor. Que podamos predicar con denuedo este evangelio a todo aquel que lo necesita. Una vez más, bendice la vida de cada hermano, cuida de cada uno de ellos y sigue supliendo para sus necesidades, principalmente espirituales. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.